Realmente no hay camino, se hace camino al andar. Curiosa frase de Machado y que según yo significa que aunque los caminos ya estén hechos, estos no existen hasta que decides cruzar por ellos. Cada quien los vive a su manera. Y lo que para ti es una cosa, para mí, mi querido amigo, es una totalmente diferente. Pues estoy en la que es declarada la playa más hermosa de todo Ecuador. Y con justa razón ya van a ver el porqué. Pero bueno, yo qué sé. Aquí sentado en esta roca son muchas las locuras que atraviesan por mi cabeza. En fin, manos a la obra, a lo que vinimos. La razón de este viaje es el mar, el océano. Y es nomás ingresar al agua y ya te cruzas con un montón de especies. Esto es mágico. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo vivido, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Que comience la aventura. (6 AM). El cerebro dormido y muchas cosas por alistar, pero no hay tiempo que perder, así que chaqueta, casco, equipamiento y a rodar. Oye, ya que madrugué por ti, no estaría mal que te suscribieras. Ya sabes, un comentario, un me gusta y todo eso. Bueno, ahora sí, después de mi publicidad barata, empecemos el día. En realidad de una forma muy interesante, silenciosa mañana, viendo cómo un grupo de pescadores inician su jornada. Hay redes que pueden medir hasta kilómetros, bueno, ya la de los barcos industriales, ¿no? Ya ven, toda esa cantidad de botecitos alrededor. Estamos haciendo una parada rápida aquí en el mirador de Puerto Cayo. Ojalá y les encante la vista, qué lugar tan bonito, tan espectacular. Sabiendo por todo lo que está pasando en Ecuador ahorita, yo creo que lo más importante es resaltar esto, o sea, lo que realmente es el país. Algo muy hermoso. Quiero hacer un paréntesis aquí rápido para mostrarles algo. Quiero que vean las alforjas de la vez. Yo sé que Alejo me va a matar por mostrarla así, pero mire lo versátil que es esta alforja, parce. O sea, normalmente son dos, vienen a cada lado, ¿no? En este costado y en el de acá. Pero pues yo hoy vengo de plan de playa y no me conviene llevar un bolso tan grande o tener dos maletines, porque igual, o sea, voy a estar lejos de la moto y todo. Entonces acá perfectamente traigo todo y no tuve que ponerme a amarrar cosas complicadas ni nada. Las mismas hebillas están para eso. Así que bueno, a lo largo del viaje van a ir viendo, pero se las recomiendo al 100%. www.laves.co. Justo ahora estoy por hacer el ingreso, y sí, hay que hacer ingreso, con número de identificación y todo. No olviden que la playa Los Frailes hace parte del Parque Nacional Machalilla y que a la final no deja de ser una zona protegida. Por ejemplo, su ingreso está limitado a cierta cantidad de personas, alrededor de entre 150 y 200 por día. Eso lo hacen con la intención de proteger el ecosistema para que las aglomeraciones no causen daños. Por otro lado, está totalmente prohibido el ingreso de plástico. Un lugar más paradisíaco, ¿no? ¡Ah! ¡Wow! Esta arena, blanquita. Amigos, estoy en la que es declarada la playa más hermosa de todo Ecuador. Y con justa razón ya van a ver el porqué. Estoy a punto de ir a hacer snorkel y bueno, aquí ya armé mi base. No me preocupan las cosas porque en realidad estoy totalmente solo. Eso sí, hay que tener muchísima precaución porque voy solo, voy por mi cuenta, no hay salvavidas, no hay nada. Qué bueno, vamos a la aventura. Una vez estás ya bajo el agua, las cosas cambian. Lo primero que sientes es un nivel de tranquilidad increíble. Te sientes solo, pero es muy extraño porque al mismo tiempo estás rodeado de demasiada vida. Y es que me causa demasiada curiosidad pensar con qué me voy a encontrar. El Parque de Machalilla es famoso porque alberga una cantidad de especies sin igual, o sea, muy diferentes. Por ejemplo, aquí puedes encontrar desde tortugas marinas, mantarrayas, ballenas jorobadas, diferentes tipos de tiburones. Y la verdad, en este momento como que no quisiera encontrarme el último. Si es un sueño que tengo, en algún momento lo voy a hacer, pero pues obviamente en algún lugar profesional y controlado para esto, ¿no? Es que imagínense lo que debe ser esa idea de estar buceando, nadando al lado de un tiburón. El nivel de adrenalina que uno debe estar liberando es increíble, pero bueno, no nos desviemos del tema. Al principio pensé que este era una anguila cuando lo vi desde lejos, pero simplemente se está alimentando del lecho marino. Aquí también puedes ver las famosas conchas de Spondylus, que es lo que le da el nombre a esta ruta, a esta carretera, a esta zona del país, conocida como la ruta del Spondylus. Y es que es famoso porque los indígenas, los mantas, comerciaban con este tipo de concha. Lo sacaban del mar y así como si fuera una especie de perla,
o de metal precioso, lo comercializaban a estilo trueque. Algo que definitivamente me impactó fue el cardumen plateado. Hubo un momento en el que yo dejé de ver bien, empecé a mirar hacia el frente y sentía que no sé, que la vista estaba distorsionada, que la gafa estaba empañada. Y resulta que no, lo que tenía enfrente de mí era el cardumen plateado. Una cantidad de peces color plata se veían como transparentes o translúcidos. Y o sea, es increíble, es súper bonito porque ellos nadan como en una armonía tremenda. O sea, en el momento que yo me acerco, no se asustaron y empezaron disparados cada uno por su lado, no, sino que nadan como en una especie de solo bloque perfectamente coordinados. Esto que tienen enfrente es coral blanco, y aunque su color amarillento los engañe, se ve así por las algas y los desechos marinos. Una vez el coral muere y es arrastrado hasta las playas, las condiciones del ambiente revelan su verdadero color, blanco, súper blanco. Ya en un momento lo van a ver. Justo en este momento frente a mí está pasando una familia de peces loro. Este animalito tiene una condición muy especial y es que sus dientes son alargados, inclusive yo diría que más grandes que los de un humano. Ya se los voy a enseñar. Es por eso que lo llaman de esta manera, aparte de esa condición tan bonita que tiene, como de ese color azul. Acabo de llegar al ingreso de esa misteriosa cueva que se veía desde la playa. El único problema es que la marea está golpeando súper fuerte, entonces no hago sino golpearme en esta roca. Me va a tocar es rodear. Pero mira lo particular. Qué bonito como esculpe el mar la roca, ¿no? Del agua, si no fuera por lo turbulento que está, obviamente por la marea, se vería más bonito todavía, pero es cristalino. Parce, qué bonito esto. Bueno, amigos, pueden verlo ya. Estamos en una cueva que la verdad me tenía muy inspirado. Quiero llegar hasta el final. La verdad, algo que me tiene como intrigado en ir hasta acá es que me gustaría poder llevarme un coral, algo bien bonito, un recuerdo chévere, pero vamos a ver. ¡Wow! Todo esto es... ¡Uy, qué bonito! Parce, todo esto es coral. ¡Ay, por cantidades! Todo esto es una cantidad de coral que arrastra el mar, pero ¿por qué solo coral y no piedra? Puede ser de la densidad, porque como esto pesa menos, claro, la piedra se regresa y esto se queda acá en el fondo. Toda esa cantidad de coral allá se puede recoger hasta por paladas. Esto es coral blanco. Si llegaste hasta este punto fue porque el video te gustó, y si es así te animo a que te suscribas y sobre todo que logres compartirlo, porque eso me ayuda a mí un montón y hace que este tipo de contenido, que honestamente siento que es de valor, pueda difundirse y llegar a más personas. Así que animados, se vienen grandes aventuras y este fue mi perspectiva de los frailes. Hasta la próxima.